El amanecer en Castelverde comenzaba siempre con el tañido de las campanas. El antiguo campanario de la Catedral de San Domenico contaba las horas con la misma mesura que hace 5 siglos. Aurelia Manzoni se detuvo en la ventana de la galería, respirando el aire fresco del otoño. Las antiguas calles, pavimentadas con piedra gris, aún guardaban el silencio matutino. Solo el ocasional repiqueteo de los tacones rompía la serenidad de la hora temprana. La galería Arte Antica ocupaba la planta baja del palacio medieval. Los enormes muros la mantenían fresca incluso en los días más calurosos del verano. Las altas bóvedas y las ventanas ojivales creaban una atmósfera especial, como si el tiempo fluyera más despacio aquí que fuera de esos muros. Aurelia pasó los dedos por el antiguo fresco, un legado de siglos pasados, milagrosamente conservado bajo capas de yeso. Dentro de 15 días se iba a inaugurar aquí una exposición de artistas umbros contemporáneos. Los preparativos estaban en plena marcha, pero hoy Aurelia había llegado antes de lo habitual. Necesitaba tiempo para estar a solas consigo misma, con sus pensamientos, con los cuadros que la comprendían mejor que las personas. Paolo no había vuelto a pasar la noche en casa. Proyecto urgente. Un breve mensaje en su teléfono enviado pasada la medianoche. Aurelia no contestó. ¿Qué había que decir? 15 años de matrimonio le habían enseñado a no hacer demasiadas preguntas, sobre todo en los últimos meses, cuando su marido trabajaba cada vez más horas y su estudio de arquitectura se había convertido en una fortaleza inalcanzable a la que ella ya no podía acudir. El timbre de la puerta principal tintineó. Claudia Ferri, como siempre, llegaba minuto a minuto. «Buenos días, señora Manzoni». Claudia arregló su inmaculado estilo y recorrió la habitación con su tenaz mirada habitual. «¿Qué temprano llega usted hoy?» «Buenos días, Claudia». «Sí, tengo que preparar el papeleo para la compañía de seguros. Los cuadros de Valentini llegarán la semana que viene». Claudia asintió y se dirigió a la trastienda, haciendo sonar sus tacones en el suelo de mármol. Aurelia sabía que en 5 minutos el aroma del café recién hecho inundaría la galería. Era un ritual invariable, como los cotilleos matinales que Claudia recogía de toda la ciudad como una abeja nectarífera. El sol salía lentamente sobre los tejados de tejas, proyectando cálidos destellos sobre los cuadros. A Aurelia le encantaba este momento, cuando la luz natural transformaba los cuadros, dándoles un nuevo sonido. Se acercó a su cuadro favorito, un paisaje de un joven artista de Perugia. Una mañana brumosa en las montañas, olivares, un viejo campanario a lo lejos. Había algo sutilmente triste en esta obra, una especie de añoranza de lo insatisfecho. Llamaron a la puerta. Lavinia Bertolucci estaba en el umbral, envuelta en un tippet de lana. «Sabía que te encontraría aquí», Lavinia abrazó a su amiga. «Tu padre me llamó anoche. Está preocupado». Aurelia suspiró. Enzo, su silencioso e inmerso padre, nunca hablaba directamente de sus sentimientos, pero ella sabía que lo veía todo, que lo entendía todo, y su preocupación se transmitía a través de las llamadas telefónicas de Lavinia, de las visitas ocasionales, de las largas miradas durante la comida del domingo. «Está bien, de verdad», intentó sonreír Aurelia. «Solo mucho trabajo antes de la exposición». Lavinia negó con la cabeza. 20 años de amistad le habían enseñado a leer entre líneas. «¿Recuerdas aquella conversación en el museo? ¿Sobre la obra de Caravaggio? ¿Sobre luces y sombras?» Lavinia habló en voz baja, como si temiera espantar el silencio de la mañana. «A veces hay que enfrentarse a la verdad, Aurelia, por dolorosa que sea». De la trastienda llegó el tintineo de una taza rota y la disculpa ahogada de Claudia. Aurelia arrugó la nariz. El sonido parecía romper la frágil calma matinal. «Lo siento, tengo que trabajar». Se separó suavemente de su amiga. «Nos vemos mañana en la inauguración de la exposición de Moretti». Lavinia asintió y se dirigió a la salida. En la puerta se dio la vuelta.
Sabes, hay un cuadro nuevo en el museo. Siglo XVIII, escuela veneciana. Se llama Mujer en la ventana. Ven a verlo cuando tengas tiempo. El día se estaba animando. Llamadas telefónicas, reuniones con artistas, interminables coordinaciones con la empresa de transportes. Aurelia se sumergió en su trabajo, intentando no pensar en la casa vacía que le esperaba por la tarde. Después de comer llegó un mensaje de Paolo. Importante reunión con inversores hoy. Llegaré tarde. Aurelia pulsó Uso y guardó el teléfono. Al otro lado de la ventana empezó a llover, fina y persistente. Las gotas goteaban por el cristal, desdibujando los contornos del casco antiguo. Señora Manzoni, apareció Claudia con una carpeta de documentos. Han llegado los certificados de autenticidad de los cuadros de Valentini. Además, escuché en el café. Ahora no, Claudia. Aurelia cogió la carpeta sin mirar a su ayudante. Vayamos al grano. Aquella tarde, al cerrar la galería, Aurelia se fijó en el olvidado catálogo de Lavinia sobre la mesa. En la portada estaba la misma Mujer en la ventana. Una figura solitaria con un rico vestido, congelada en la expectación. Fuera de la ventana, el canal veneciano, las góndolas, las vidas de otras personas flotando. En casa, Aurelia permaneció largo rato bajo una ducha caliente, como si tratara de eliminar la ansiedad y el cansancio. El dormitorio aún desprendía el ligero aroma de la colonia de Paolo. Antes, ese aroma significaba hogar, seguridad, felicidad. Ahora solo evocaba una añoranza ensordecedora. Por la noche soñaba con la vieja casa de las montañas donde había crecido. Mamá, viva, joven, tendiendo la colada en el jardín. Papá está restaurando un viejo mural, y la pequeña Aurelia dibuja en la pared con carboncillo, pájaros, árboles, caras felices. Cuando se despierta, permanece a oscuras durante largo rato, escuchando la lluvia y el lejano tañido de las campanas. La mañana empezó como siempre, con olor a café y el tañido de las campanas de la Catedral de San Domenico. Pero algo era diferente. Era como si hubiera aparecido una grieta apenas perceptible en una composición perfectamente construida, como si el tiempo, congelado en las paredes de la vieja galería, se desplazara de repente, dispuesto a derrumbar el mundo familiar. La exposición de las obras de Moretti reunió todo el color de Castelverde en el museo de la ciudad. Las antiguas salas se llenaron del zumbido de las voces, el tintineo de las copas y el aroma de perfumes caros. Aurelia estaba de pie junto a una enorme columna, observando distraídamente a los invitados. Paolo debería haber llegado hacía una hora. Lavinia, inmaculada con un vestido azul oscuro, se deslizaba entre los grupos de invitados, haciendo de anfitriona. De vez en cuando lanzaba miradas de preocupación a su amiga. Señora Manzoni, se acercó a Aurelia un anciano coleccionista habitual de su galería. ¿Cómo van los preparativos de la exposición de artistas umbros? Mi sobrino me dijo que le interesaba su obra. Aurelia se obligó a sonreír, entablando una conversación trivial. Años de trabajo en la galería le habían enseñado el arte de la conversación informal, incluso en los momentos más difíciles. El teléfono de su bolso vibró. Un mensaje de Paolo. Lo siento, no puedo ir. Asuntos urgentes en la oficina. Aurelia apretó un poco más la copa de champán, pero su rostro permaneció sereno. Una obra deliciosa, señala el coleccionista el lienzo central de la exposición. Fíjese en el juego de luces. Moretti se ha superado. El cuadro representaba a una mujer leyendo una carta en una ventana. La luz caía desde la izquierda, resaltando los dedos tensos que arrugaban el papel. Una caja de cartas a medio abrir acechaba en un rincón oscuro del lienzo. La tarde se alargó lentamente. Aurelia mantuvo la conversación, hablando de arte e intercambiando bromas. En su interior se acumulaba un malestar, como una tensión previa a una amenaza. Después de la exposición, Lavinia insistió en despedir a su amiga. Caminaron por las calles nocturnas de Castelverde, escuchando el eco de sus propios pasos.
¿Qué pasa, Aurelia? Lavinia se detuvo ante una vieja fuente. Últimamente no eres tú misma. Aurelia miró el agua que brillaba a la luz de los faroles. ¿Recuerdas cuando nos conocimos aquí? Hace 20 años. Estaba pintando una fuente y tú criticaste mi técnica. No te alejes de la conversación. Lavinia cogió la mano de su amiga. Paolo, ¿qué le pasa? El silencio flotaba entre ellos, pesado y viscoso. En algún lugar a lo lejos ladró un perro. No lo sé, dijo por fin Aurelia. Realmente no lo sé. Es como si cada día estuviera más lejos. Todos estos retrasos laborales, viajes de negocios. ¿Le has preguntado? ¿Sobre qué? Sobre por qué dejó de mirarme a los ojos. ¿Por qué sus camisas huelen a perfume de otra persona? ¿Por qué ya no quiere tener hijos, aunque antes era su obsesión? La voz de Aurelia temblaba, pero sus ojos permanecían secos. Lavinia abrazó en silencio a su amiga. A la mañana siguiente, Aurelia decidió hacer algo que no había hecho en meses: llevar el almuerzo de Paolo a la oficina. Recordó cómo solía ser su pequeña tradición: almorzar juntos en su despacho, hablar de proyectos, soñar con el futuro. El estudio de arquitectura de Paolo estaba ubicado en un moderno edificio de cristal y hormigón, un extraño contraste con los edificios históricos que lo rodeaban. Aurelia tomó el ascensor hasta la 4ª planta. Una chica desconocida la recibió en la recepción. Era joven, de colores vivos y pelirroja. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle?» «Vengo a ver al señor Manzoni. Soy su esposa». Algo brilló en los ojos de la secretaria. ¿Sorpresa? ¿Miedo? La chica se recompuso rápidamente. «El señor Manzoni está reunido con unos clientes. Ha pedido que no se le moleste». «Esperaré». Aurelia se acomodó en la silla de visitas. El tiempo transcurría con una lentitud insoportable. La secretaria repasaba nerviosamente los papeles y miraba el reloj de vez en cuando. Por fin se oyeron voces detrás de la puerta del despacho. Paolo salió acompañado de 2 hombres trajeados. Cuando vio a su mujer, se quedó inmóvil. «Aurelia, ¿qué haces aquí?» «Te he traído el almuerzo». Levantó ella una bolsa de envases, como en los viejos tiempos. Paolo la abrazó torpemente, lanzando una rápida mirada a la recepcionista. «Lo siento, cariño, pero ahora tengo una reunión importante en la ciudad. ¿Quizá podríamos cenar juntos?» Aurelia asintió, sintiendo que algo se rompía en su interior. Se dirigió a la salida, pero se topó con una mujer en la puerta. Una morena alta de unos 30 años, vestida con un elegante traje de negocios. Sus miradas se cruzaron un instante. La mujer palideció y dio un paso atrás, dejando pasar a Aurelia. «Stella, ¿están listos los informes?» La voz de Paolo sonaba extrañamente tensa. «Sí, señor Manzoni. Ahora mismo se los llevaba». Aurelia salió del despacho con las piernas rígidas. El sol le cegaba los ojos. Abajo, la ciudad bullía con los turistas haciendo fotos de las casas antiguas, los comerciantes pregonando sus mercancías, la campana sobre la puerta de la pequeña trattoria. Por la noche, Paolo no fue a cenar. No contestó al teléfono. No envió mensajes. Aurelia estaba sentada en el oscuro dormitorio, mirando la fotografía de la boda colgada en la pared. 15 años atrás habían sido tan felices, tan seguros de su futuro. Durante la noche, había tenido un sueño extraño. Estaba delante de un cuadro de su galería, el mismo de la mañana brumosa en las montañas. Pero el paisaje cambiaba ante sus ojos. La niebla se espesaba, engullendo los árboles, las casas, el campanario. Solo quedaba el vacío y la blanca quietud. La mañana la encontró en su sillón. Paolo aún no había llegado. En la mesa de la cocina había un recipiente de comida sin tocar, mudo testigo del ingenuo intento de ayer de recuperar el pasado. En la galería, Claudia la recibió con una mirada extraña. «Señora Manzoni, ¿ha oído las noticias? En el estudio de arquitectura de su marido...» «Ahora no», la interrumpió Aurelia.
Tenemos mucho trabajo que hacer. Pero el trabajo no llegaba. Las letras se desdibujaban ante sus ojos. Las imágenes le parecían extrañas y frías. A mediodía llamó su padre. ¿Vienes a comer el domingo? La voz de Enzo sonaba ansiosa. Por supuesto, papá, como siempre. ¿Estará Paolo también? Una pausa flotaba en el aire, pesada y viscosa como la bruma matinal en las montañas. No lo sé, papá, tiene mucho trabajo. Enzo guardó silencio. Estoy terminando la restauración de la Madonna de la capilla. Ven a verla. Aurelia sabía que aquella invitación significaba algo más que una simple petición para apreciar la obra. Su padre siempre le hablaba a través del arte cuando las palabras parecían demasiado pesadas, demasiado directas. El día se acercaba lentamente a la puesta de sol. La luz del atardecer coloreaba las paredes de la galería con tonos cálidos, pero Aurelia no reparó en esta belleza. En su interior, un presentimiento de problemas crecía, como el estruendo de una tormenta lejana. La mañana estaba nublada. Pesadas nubes se cernían sobre Castelverde, presagiando lluvia. Aurelia abrió la galería antes de lo habitual. En una hora debían llegar los cuadros de Valentini para la próxima exposición. La sala olía a pintura fresca. El día anterior habían terminado de renovar las paredes de la sala principal. Aurelia comprobó el sistema de iluminación, colocó las placas con los nombres de los artistas y revisó los documentos por enésima vez. Claudia apareció a las 9 en punto con croissants recién salidos de la panadería de enfrente. Señora Manzoni, el camión con los cuadros ya está en la ciudad. Han llamado hace 10 minutos. Fuera empezaba a llover. Las gotas tamborileaban en las antiguas vidrieras, creando un extraño patrón de luces y sombras en el suelo de mármol. Aurelia observaba los claros senderos que fluían por el cristal cuando la puerta principal se abrió con tal fuerza que las paredes temblaron. En el umbral estaba Stella Fabiani. Llevaba el pelo rojo mojado por la lluvia, su caro traje estaba salpicado de barro y en sus ojos ardía un fuego extraño, casi demencial. «Ahí estás». Su voz temblaba de rabia. «La noble señora Manzoni está en su preciosa galería». Claudia se quedó inmóvil con una taza de café en las manos. Los transeúntes empezaron a reunirse en la puerta, atraídos por el ruido. «Señora Fabiani». Aurelia intentó mantener la calma. «Discutamos las cosas en mi despacho». ¿Discutirlo? Stella soltó una carcajada estridente, histérica. ¿Qué quieres discutir exactamente? ¿Cómo estás arruinando la vida de Paolo? ¿Cómo le haces sentir culpable? ¿Cómo lo manipulas para encubrir tu enfermedad? Cada palabra era como una bofetada. Aurelia sintió que se le entumecían los dedos, que se le enfriaban las entrañas. «Lo mantienes en una jaula», continuó Stella pisando fuerte. «Se asfixia a tu lado. ¿Sabes lo que dice? Que tu casa es como una cripta, como un museo de esperanzas incumplidas». Un grupo de turistas entró en la galería, pero al ver la escena que se desarrollaba se arrastraron hacia la salida. Claudia sacó discretamente su teléfono. «No puedes darle niños». La voz de Stella se entrecorta en un grito. «No puedes darle una familia de verdad. Yo sí puedo. Tengo una hija, y Paolo la adora. La quiere como nunca podría querer a tus cuadros». Aurelia se quedó quieta como una estatua. Solo los dedos que sujetaban el borde de la mesa se volvieron blancos por la tensión. «Se queda conmigo hasta mañana». Stella bajó la voz hasta susurrar, pero en el silencio de la galería cada palabra se oía con nitidez. «Se queda dormido a mi lado. Me cuenta sus sueños. Sobre una casa llena de risas de niños. Sobre la vida real, no este teatro de marionetas suyo». En la calle se había congregado una multitud. A través de los escaparates se veían caras curiosas, teléfonos filmando lo que ocurría. A lo lejos sonaba una sirena de policía. «Fuera». La voz de Aurelia sonaba tranquila pero firme. «Inmediatamente». ¿O qué? Stella cogió el catálogo de la exposición de la mesa y lo arrojó contra la pared. «Llamar a la policía. Crearás un escándalo».
Oh, eso sería una gran historia para nuestra pequeña ciudad. Una esposa perdedora que no puede retener a su marido, que se esconde entre los cuadros muertos mientras su marido construye una nueva vida con otra. En ese momento Lavinia entró corriendo en la galería. Claudia debió de tener tiempo de llamarla. ¿Qué está pasando aquí? Se interpuso entre Aurelia y Estela. Detengan este ultraje inmediatamente. Ah, otra guardiana del polvo del museo. Stella curvó los labios en una sonrisa despectiva. Amigas solteronas, sois dignas la una de la otra. Lavinia se puso pálida, pero no se movió. Está usted borracha, señora Fabiani. Será mejor que se vaya. ¿Borracha? Stella se rió. Nunca he estado más sobria. ¿Sabe de lo que me he dado cuenta? Ella señaló con el dedo a Aurelia. Lo sabía todo. Sabía lo de Paolo y lo mío desde hacía mucho tiempo, pero se mantuvo callada, aferrada a su falso matrimonio. Su vida perfecta, porque sin ella no tiene nada, solo paredes en blanco y pinturas de otras personas. Dos policías aparecieron en la entrada. Al verlos, Stella se quedó sin fuerzas, como si hubiera perdido todo el aire. Él me ama, susurró. Me quiere de verdad, y no dejaré que se interponga entre nosotros. Los policías cogieron a Stella por debajo de los brazos con suavidad pero con firmeza y la condujeron hacia la salida. Ella no se resistió, solo se dio la vuelta en la puerta. Pregúntale sobre Roma, sobre nuestro viaje a Roma hace 3 meses. Pregúntale por qué no te llevó con él a la inauguración de aquel proyecto. Cuando la puerta se cerró tras ella, la galería quedó en silencio. Solo la lluvia seguía tamborileando contra el cristal y el reloj de pared contaba los segundos con despiadada regularidad. Lavinia intentó abrazar a su amiga, pero Aurelia se apartó. Con movimientos mecánicos, recogió un catálogo caído y corrigió un jarrón de flores que se movía. «Signora Manzoni», volvió uno de los policías, «tiene que ir a comisaría a declarar». «No será necesario», dijo Aurelia con calma, casi con indiferencia. «Es solo un malentendido». «Pero señora, he dicho que no es necesario», sonó su voz con acero. «Ahora, si me disculpa, tengo trabajo que hacer». Claudia se revolvió, tratando de poner las cosas en orden. Lavinia hablaba de cerrar la galería y cancelar la entrega de cuadros. Todavía había curiosos abarrotando la calle. «Gracias a todos», se enderezó Aurelia. «Claudia, reúnete con el coche con los cuadros. Lavinia, deja el museo desatendido, yo me las arreglaré sola». Cuando todos se hubieron marchado, se hundió lentamente en su silla. Fuera de la ventana seguía lloviendo. El casco antiguo estaba lleno de gente, las campanas sonaban, la fuente de la plaza hacía ruido, el teléfono vibró, una llamada de Paolo. Aurelia miró la pantalla hasta que se apagó. Luego otra llamada y otra. Los mensajes se sucedían. Llamaron a la puerta de la galería. Habían llegado con los cuadros de Valentini. Aurelia se levantó, cuadró los hombros, se alisó el pelo. Había trabajo que hacer. Solo había que trabajar, pero le temblaban las manos al firmar las facturas. La voz de Stella resonó en su cabeza. «Pregúntale por Roma». La capilla de San Antonio se escondía a la sombra de la catedral, un antiguo edificio del siglo XV, pequeño pero elegante, con frescos a medio borrar y vidrieras que dejaban pasar la luz a través de cristales de colores. Aquí, entre el olor a incienso y libros antiguos, Enzo Castellano había pasado gran parte de su vida devolviendo a la vida los colores desvaídos del pasado. Aurelia subió los desgastados escalones y empujó la pesada puerta. Su padre estaba trabajando en un andamio, inclinado sobre un fragmento de un fresco. Sus canas parecían doradas por los rayos de luz que entraban por la vidriera. «¿Papá?» Enzo se dio la vuelta y dejó a un lado el pincel. Bajó las desvencijadas escaleras, limpiándose las manos en la bata de laboratorio. «¿Has venido?» Se quedó callado. «Todo el pueblo está hablando». «Lo sé». Aurelia se sentó en el banco de madera.
Todo el mundo está hablando. Había pasado una semana desde el escándalo en la galería. 7 días de susurros interminables a sus espaldas, miradas compasivas, pausas incómodas en la conversación. 7 días de llamadas de Paolo sin respuesta. Enzo se sentó junto a su hija. Sus manos, cubiertas de manchas de pintura, temblaban ligeramente. ¿Recuerdas cómo te escondías aquí de niña? Habló en voz baja, como si temiera espantar el silencio. Cuando murió tu madre, solías sentarte aquí durante horas dibujando ángeles en los márgenes de tus cuadernos. Aurelia asintió. De pronto le vinieron recuerdos. El olor de los óleos, el crujido de los pinceles, las cálidas manos de su padre corrigiendo los dibujos de su infancia. Te culpabas, se volvió hacia su padre, por su enfermedad, por no poder salvarla. Y te culpas ahora, no era una pregunta, por no poder darle hijos a Paolo, por el hecho de que tu matrimonio, 15 años. Aurelia se levantó, se acercó al mural inacabado. ¿Sabes qué es lo peor? No recuerdo cuándo empezó a desmoronarse todo, cuando su sonrisa empezó a parecer tensa, cuando sus caricias se volvieron infrecuentes, cuando el silencio en la cena se convirtió en un abismo. Enzo se levantó para seguir a su hija, señalando el mural. ¿Ves ese fragmento? Cuando empecé la restauración, aquí solo había una mancha oscura. Años de hollín, de retoques fallidos, pero debajo de todo se ha conservado el dibujo original. Solo hay que tener cuidado, capa por capa. Papá, por favor. La voz de Aurelia temblaba. Nada de parábolas. Ahora no. ¿Recuerdas el día de tu boda? Era como si Enzo no la hubiera oído. Estabas aquí, delante del altar, con el vestido de tu madre. Paolo te miraba como si fueras la criatura más hermosa de la tierra. Aurelia se tapó los ojos. La memoria le evocó imágenes de aquel día. La luz del sol jugando en las vidrieras, el olor a lirios, la sonrisa de felicidad de Paolo cuando le puso el anillo en el dedo. Y recuerda cómo, un año después, te enteraste de cómo no pudiste. Me acuerdo, cortó bruscamente su padre. Recuerdo cada segundo de aquel día, cada palabra del médico, cada lágrima que derramó Paolo. Enzo se acercó a su hija y la cogió suavemente por los hombros. Dijiste entonces que lo superaríamos, lo superaremos juntos, y él estuvo de acuerdo. Y ahora tiene a Estela. Aurelia intentó sonreír, pero la sonrisa le salió torcida. Y una niña pequeña, la verdadera familia con la que soñaba. ¿No hablaste con él, después de aquel día en la galería? Aurelia negó con la cabeza. Sacó el teléfono. 37 llamadas perdidas, 52 mensajes sin leer. ¿De qué hablar, papá? ¿De cómo se fue a Roma con ella? ¿De quedarse dormido en su cama? ¿De cómo se asfixió a mi lado todos estos años? Enzo se quedó en silencio, mirando el juego de luces de las vidrieras. Luego dijo en voz baja, «Tu madre tampoco quería hablar, de su enfermedad, de sus miedos, del dolor. Se lo guardaba todo para sí misma, pensando que sería más fácil. Para mí, para ti. ¿Y qué hiciste? Nada». La voz de mi padre se redujo a un susurro. Respeté su silencio. Pensé que era lo correcto. Y entonces fue demasiado tarde. En la capilla reinaba un silencio solo roto por el lejano tañido de las campanas. Aurelia miró el fresco. El rostro de la Virgen, medio limpio de siglos de mugre, parecía triste y comprensivo. ¿Sabes? Enzo se volvió hacia el andamio y cogió su pincel. A veces la restauración revela cosas muy distintas de las que esperábamos ver. Debajo de una capa de pintura puede haber un dibujo diferente, una historia diferente. ¿Y si no quiero conocer esa historia? Entonces te pasarás toda la vida mirando una mancha sucia, preguntándote qué hay debajo. Al anochecer, Aurelia paseó largo rato por la casa vacía. Cada habitación guardaba recuerdos. Aquí habían desayunado ella y Paolo los fines de semana.
Aquí habían discutido sobre el color de las paredes. Aquí habían hecho planes para el futuro. En el estudio, en el último cajón del escritorio, había una carpeta de informes médicos. La historia de su maternidad fallida, documentada en términos médicos áridos. Las fotografías de las paredes eran la historia de su amor, congelado en sonrisas y abrazos. Venecia, donde pasaron su luna de miel. Florencia, donde Paolo recibió su primer encargo importante. Roma. Aurelia se congeló ante una fotografía tomada en Roma hace 2 años, junto a la Fontana di Trevi, felices, enamorados. ¿Cuándo habían cambiado las cosas? ¿Dónde se había perdido la primera grieta de su matrimonio? El teléfono vibra. Otro mensaje de Paolo. Por favor, tenemos que hablar. El dormitorio aún olía a su colonia. Aurelia abrió el armario. Camisas colgadas ordenadamente por colores, corbatas, gemelos en una caja de terciopelo. Sus cosas, su olor, su presencia. En la mesilla de noche, el libro que había estado leyendo hacía una semana. El marcapáginas seguía sobresaliendo por el centro. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Y esos cambios no habían empezado hacía una semana, en la galería. Comenzaron hacía mucho tiempo, imperceptiblemente, como grietas en un viejo mural. La finca de la familia Manzoni estaba situada en los suburbios de Castelverde. La antigua villa del siglo XVI, rodeada de olivares, albergaba la historia de muchas generaciones. Fue allí donde Aurelia conoció a los padres de Paolo, donde celebraron su compromiso, donde acudían todos los domingos a las cenas familiares. Hoy estaba sola delante de la verja de hierro forjado. Tras una semana de silencio, Paolo le envió un mensaje. «Estaré en casa de mis padres a las 2. Por favor, ven, tenemos que hablar». El jardinero que trabajaba en la Rosaleda se inclinó respetuosamente. Su mirada expresaba la misma mirada que había tenido todo el mundo en la ciudad estos últimos días. Una mezcla de curiosidad y simpatía. En la terraza, inundada por el sol otoñal, estaba sentada Giulia Manzoni, la madre de Paolo. No volvió la cabeza cuando Aurelia subió los escalones. «Está en la biblioteca», fue lo único que dijo, sin apartar los ojos del jardín. La biblioteca estaba en el ala oeste de la villa. Paolo estaba de pie junto a la ventana mirando por encima de los olivos. En el escritorio, frente a él, había una carpeta hecha jirones. «Has venido», se dio la vuelta, encorvado, sin afeitar, con ojeras. «He venido». Aurelia permaneció de pie en el umbral de la puerta. Había 5 pasos entre ellos y 15 años de vida juntos. «Siéntate, por favor», Paolo señaló una silla. «Lo que pasó en la galería...» «No hagamos preámbulos», Aurelia permaneció de pie. «¿Qué hora es?» Se dio cuenta enseguida. 2 años. Desde aquel proyecto en Roma. 2 años, repitió las palabras saboreándolas. Y todo ese tiempo he intentado terminar esta relación. Paolo se pasó la mano por la cara. Lo intenté varias veces, pero Estela tiene una hija, Aurelia, una niña pequeña. Se parece mucho a ti de pequeña. No te atrevas, sonó la voz de Aurelia. No te atrevas a comparar. Paolo se hundió en una silla, encorvado. ¿Recuerdas el día que nos enteramos de tu diagnóstico? Dijiste que podríamos soportarlo, que lo lograríamos juntos, y yo lo creí, de verdad que lo creí. ¿Y entonces dejaste de hacerlo? No, negó con la cabeza. Dejé de creer en mí misma, que podía ser feliz sin la continuación de la especie, sin un heredero, sin el sentido de todo. Rodeó con la mano la biblioteca, donde los retratos de sus antepasados miraban desde las paredes. ¿Y Estela te dio ese significado? Me dio esperanza. Paolo levantó la vista. Su hija, cuando la tuve en mis brazos por primera vez, algo cambió. Fue como si se despertara algo que había intentado reprimir en mí durante tanto tiempo. Aurelia se acercó a las estanterías. Pasó el dedo por los lomos de los antiguos folios. ¿Recuerdas cuando estábamos aquí preparando tu primer proyecto?
Te leí sobre arquitectura renacentista y dibujaste bocetos. Me acuerdo, le temblaba la voz. Recuerdo cada minuto de nuestras vidas, cada momento de felicidad. ¿Y los momentos de mentira? ¿También los recuerdas? Paolo se levantó, se acercó al escritorio y abrió una carpeta. Aquí están los papeles del divorcio. Lo he preparado todo. El silencio en la biblioteca se hizo palpable. Fuera de la ventana, las hojas de los olivos crujían, un perro ladraba a lo lejos. Así que ya lo has decidido todo. Aurelia cogió los papeles. ¿Cuándo? ¿Después del escándalo en la galería? No, se volvió hacia la ventana. Después de que Estela me dijera que estaba embarazada. Los papeles cayeron de las manos de Aurelia, esparcidos por el suelo. Se quedó mirando la espalda de su marido, sus hombros caídos, y algo en su interior finalmente murió. 4 meses, continuó Paolo. Está de 4 meses. Quería decírtelo antes, pero cada vez que venías a casa, terminó Aurelia por él. Cenabas conmigo, dormías en nuestra cama, planeabas el futuro. Te quería, se volvió bruscamente. Lo juro, tal vez todavía lo hago. No, ella levantó una mano deteniéndolo. No lo hagas. Giulia Manzoni apareció en la puerta. El almuerzo está servido, dijo en un tono como si nada hubiera pasado, como si su hijo no estuviera arruinando 15 años de matrimonio en esta misma habitación. No me quedo. Aurelia empezó a recoger los papeles desperdigados. Y no tienes que preocuparte por las joyas de la familia, te lo devolveré todo. Déjalo. Julia entró en la habitación. Son tuyas. Has sido una buena esposa. Lo fui, sonrió Aurelia con amargura. El tiempo pasado es tan preciso. Dobló los papeles en una carpeta y la metió en el bolso. En el umbral se dio la vuelta. ¿Sabes qué es lo curioso? Realmente creía que lo superaríamos, que nuestro amor era más fuerte que nuestras circunstancias, que el arte, el trabajo, los viajes, bastaban para hacernos felices. Aurelia, no me despidas, negó con la cabeza. Conozco el camino, lo conozco desde hace 15 años. El jardinero seguía trabajando en la Rosaleda. Las rosas florecían a pesar del otoño, rojas, amarillas, blancas, hermosas e indiferentes al dolor humano. En el coche, Aurelia no podía soportarlo. Las lágrimas que había estado conteniendo todo este tiempo brotaron a raudales. Lloró pegada al volante hasta que le dolieron los ojos, hasta que se le acabaron las lágrimas, hasta que solo le quedó el vacío. Sonó el teléfono. Lavinia, luego su padre, luego Paolo otra vez. Aurelia no contestó. Arrancó el coche y se alejó de la villa, de los olivares, de su vida pasada. La noticia se extendió por Castelverde con la rapidez de un incendio forestal. Al anochecer del mismo día, todo el pueblo lo sabía. Paolo Manzoni dejaba a su mujer por su amante embarazada. La historia creció en detalles, especulaciones, cotilleos. Aurelia se encerró en la galería. Anuló todas sus citas y dejó a Claudia a cargo de la preparación de la exposición. Apagó el teléfono tras la 10ª llamada de la madre de Paolo. Los cuadros de las paredes tenían la mirada perdida. Paisajes, retratos, abstracciones, momentos congelados de la vida de otras personas. Aurelia estaba sentada en la penumbra del salón principal cuando llamaron a la puerta. Marco Manzoni, el hermano mayor de Paolo, estaba en el umbral. En sus manos había una botella de vino añejo. ¿No le echarás? Aurelia le hizo pasar en silencio. Marco miró a su alrededor como si viera la galería por primera vez. ¿Recuerdas cuando celebramos aquí la inauguración? Hace 15 años. Estabas tan contenta. ¿Y Paolo? ¿Por qué has venido, Marco? Dejó la botella sobre la mesa. Para hablar, quizá para explicarme. ¿Explicar qué, exactamente? Aurelia se acercó a la ventana. ¿Cómo tu hermano me mintió durante 2 años? ¿Cómo se acostó con otra mujer? ¿Cómo la dejó embarazada? No. Marco se hundió pesadamente en una silla. ¿Cómo agonizó?
cómo intentó mantener unida a su familia, cómo se debatía entre el deber y... ¿El deber? Se giró bruscamente. ¿Yo era una deuda para él? Era su vida. Marco sacó sus cigarrillos, pero cambió de opinión antes de encender uno. 15 años no es deber, es amor. Amor, sonrió Aurelia con amargura, que acabó en la cama de una secretaria. Me habló de Roma. Marco miró al suelo. Sobre el día que conoció a Estela y a su hija en el parque. La niña estaba dibujando, como tú de niño, los mismos gestos, la misma concentración. ¿Y eso justifica la traición? No, negó con la cabeza. Nada lo justifica, pero deberías saberlo. No quería hacerte daño. Aurelia soltó una carcajada, seca, despreocupada. ¿No quería hacerte daño? Por eso mintió durante 2 años. Por eso dejó que su amante provocara un escándalo en mi galería. Por eso me convirtió en el hazmerreír de toda la ciudad. Estela, no sabía que venía a verte. Juro que no lo sabía. Se hizo el silencio en la galería. Fuera de la ventana el crepúsculo se espesaba, los faroles de la plaza se encendían. ¿Sabes? Aurelia se sirvió un poco de vino, lo sentí. Todos estos meses he sentido que algo iba mal, pero me convencí de que era el cansancio, el trabajo, los problemas de siempre. Qué ciega estaba. Le querías. Marco cogió su vaso. El amor a menudo nos vuelve ciegos. Y ahora he recuperado la vista. ¿Y sabes lo que veo? El vacío. 15 años convertidos en vacío. Bebieron en silencio. El vino era ácido, aromatizado con barricas de roble y recuerdos. Mamá quiere hablar contigo, dijo finalmente Marco. No acepta este divorcio. Cree que aún se puede arreglar. ¿Arreglarlas? Aurelia negó con la cabeza. ¿Arreglar qué, exactamente? ¿Su hijo en el vientre de otro hombre? ¿Sus mentiras? ¿Mi humillación? Está hablando de la iglesia, sobre la tradición, sobre cómo el primer matrimonio es sagrado. ¿Y el segundo hijo no lo es? Marco arrugó la nariz. Ya conoces a mamá. Para ella, la familia es... Lo sé, le interrumpió Aurelia. Hace 15 años que la conozco. ¿Y sabes qué es lo peor? Que la amaba. Amaba su casa, sus tradiciones, su familia. Creía que formaba parte de ella. Eres parte de la familia. No, negó con la cabeza. Yo era la mujer de Paolo, ahora no soy nadie. Se oyeron pasos al otro lado de la puerta. Claudia tosió con delicadeza. Señora Manzoni, siento molestarla, pero el señor Castellano está aquí. Enzo entró en la galería sin esperar invitación. Miró la botella, las copas, a Marco. Hija, extendió las manos. No, papá. Aurelia dio un paso atrás. Estoy bien. Creo que me voy, se levantó Marco. Piensa en hablar con mamá, por favor. Cuando la puerta se cerró tras él, Enzo se sentó en la silla que había dejado libre. No contestaste al teléfono. No quería hablar con nadie. ¿Y con tu padre? Aurelia suspiró. Sobre todo con mi padre. Enzo cogió la botella, estudió la etiqueta. Cosecha del año en que te casaste. La trajo Marco. Se encogió de hombros. Al parecer, pensó que un buen vino suavizaría el golpe. ¿Y qué suavizará el dolor? ¿El tiempo? Aurelia intentó sonreír. ¿Trabajo? No lo sé, papá. De verdad que no lo sé. Enzo sacó un sobre del bolsillo. Esto ha llegado hoy, del Museo Uffizi. ¿Qué es? Una invitación. Buscan un restaurador para trabajar en un fresco descubierto recientemente. Durante 1 año, quizá más. Aurelia cogió el sobre. ¿Florencia? Sí. Su padre la miró atentamente. Una nueva ciudad, una nueva vida. ¿Y la galería? Claudia se las arreglará. Lleva mucho tiempo preparada para trabajar por su cuenta. Aurelia abrió el sobre y recorrió la carta con la mirada. No la has recibido hoy, ¿verdad? Hace 2 semanas. Enzo no lo negó. Cuando me di cuenta de que algo le pasaba a Paolo, cuando sentí que mi matrimonio se estaba desmoronando,
que necesitarías un salvavidas. La lluvia tamborileaba sobre el techo del coche, desdibujando los contornos de las calles. Aurelia aparcó delante de la guardería Sunshine y apagó el motor. Durante 40 minutos observó cómo los padres recogían a sus hijos a la salida del colegio. Por fin apareció Stella Fabiani, con un elegante abrigo que cubría su barriga apenas visible. La niña salió corriendo por la puerta del jardín hacia su madre. Rizos oscuros, una mochila rosa, una sonrisa brillante. Estaban bajo una gran sombrilla y Stella le decía algo a su hija, agitando la mano libre. Aurelia no había planeado este encuentro. Pasaba en coche y vio el cartel de la guardería, la misma de la que hablaba Paolo. Ahora miraba a la niña, intentando ver lo que él veía. ¿Los mismos gestos? ¿La misma sonrisa? ¿El fantasma de una historia no escrita? Stella vio el coche. Se detuvo un instante, abrazó a su hija, luego caminó decidida hacia el coche de Aurelia. «Mamá, ¿quién es esa tía?» La voz de la niña rompió el aturdimiento. «Es...» Stella vaciló. «Es solo una conocida, Elena. Espera un momento en el coche, ¿vale?» Aurelia salió a la lluvia. Estaban frente a frente, dos mujeres unidas por un hombre y una interminable cadena de coincidencias. «¿Por qué estás aquí?» No había agresividad en la voz de Stella, solo cansancio. «Quería ver», Aurelia habló en voz baja, «para entender. ¿Entender qué exactamente? ¿Por qué te eligió a ti?» Stella se pasó la mano por el estómago, un gesto maquinal y protector. «Yo no le pedí que me eligiera. No planeé enamorarme de un hombre casado. No quería... ¿No querías provocar un escándalo en mi galería?» Las mejillas de Stella se sonrojaron. «Por eso debo disculparme. Estaba... fuera de mí. Descubrí que iba a volver contigo, olvidarme del bebé, olvidarme de nosotros. ¿Y ahora?» Aurelia miró a la chica del coche. Elena estaba dibujando algo con el dedo en el cristal empañado. «Ya está decidido», se enderezó Stella. «Nos ha elegido, su nueva familia». «Familia», se hizo eco Aurelia. «Sabes, yo también soñaba con una familia. Llevo 15 años soñando». «Lo sé», Stella desvió la mirada. «Me lo ha estado contando. Sobre tu... problema». «Problema», sonrió Aurelia con amargura. Una palabra tan conveniente, médica, estéril, como el quirófano donde me dijeron que nunca... Se interrumpió. La lluvia se intensificó, convirtiendo la calle en un borrón de acuarela. «Elena pregunta por él», dijo Stella de repente. «Todos los días pregunta cuándo volverá Paolo. Le lee cuentos, dibuja con ella, le enseña a distinguir los estilos arquitectónicos del casco antiguo». «¿Cómo me leía revistas de arte?» Aurelia se tapó los ojos. «¿Cómo me llevaba a los museos de Europa? ¿Cómo soñaba con enseñar a nuestros hijos la belleza del mundo?» «Lo siento», Stella se acercó. «Realmente quería evitar todo esto. Pero cuando me di cuenta de que estaba embarazada...» «Lo tienes todo». Aurelia abrió los ojos. «Su amor, su hijo, su futuro. Y yo conseguí el divorcio y la lástima de todo el pueblo». «Mamá», Elena llamó desde el coche. «Quiero irme a casa». «Ya voy, cariño». Stella se volvió hacia su hija y luego de nuevo hacia Aurelia. «¿Qué vas a hacer ahora?» «Irme». La simplicidad de esta decisión de repente la golpeó a ella misma. «A Florencia. Empezaré de nuevo. ¿Y la galería?» «La galería se quedará. Los cuadros se quedarán. Todo se quedará, excepto yo». Stella asintió. Luego sacó un cuaderno de su bolso y escribió algo rápidamente. «Esta es mi dirección. Si quieres, si necesitas hablar...» «¿Sobre qué?» Aurelia no cogió la hoja extendida. «¿Sobre cómo me robaste la vida?» «Sobre cómo seguir adelante con tu vida». Stella colocó la nota sobre el capó del coche. «Sé lo que es empezar de nuevo, criar a un hijo sola, creer que la felicidad es posible. Solo que ahora no estás sola». Aurelia entró en el coche. «Tienes a Paolo».
Arrancó el motor y encendió los limpiaparabrisas. Por el retrovisor vio a Estela caminando hacia su coche, ayudando a Elena a abrocharse el cinturón de seguridad, limpiando el dibujo del cristal empañado. La carretera atravesaba el casco antiguo, pasando por la catedral donde se habían casado, pasando por la plaza donde él le había pedido matrimonio, por el café donde celebraron el éxito de su primer proyecto. Los recuerdos la perseguían en cada esquina, en cada sombra, en cada gota de lluvia. 15 años de vida convertidos en un museo de esperanzas incumplidas. En casa, Aurelia sacó viejos álbumes. Su primer viaje a Venecia, ella pintando en la plaza de San Marcos, él fotografiándola furtivamente. Un viaje a París, se besan contra la Torre Eiffel, jóvenes, enamorados, seguros de la eternidad de su felicidad. Suena el teléfono. Lavinia. ¿Dónde has estado? Llevo llamando todo el día. Mirando mi futuro. Aurelia se sentó en su silla sin encender la luz. En una chica que dibuja como yo cuando era niña. En la mujer que lleva el bebé de Paolo. Jesús, exhaló Lavinia. ¿Por qué te haces esto? Quería entender. Aurelia miró fijamente a la oscuridad. Quería ver qué encontraba en ellos. ¿Por qué todos esos años resultaron... No te atrevas, la cortó Lavinia. No te atrevas a decir que aquellos años no significaron nada. Usted fue feliz. Él era feliz. Lo que pasó después no deshace el pasado. Pero sí lo cambia. Aurelia cerró el álbum. Cada foto, cada recuerdo está ahora envenenado por la pregunta, ¿y si incluso entonces? ¿Y si él miraba a otras mujeres y pensaba en los hijos que yo no podía darle? Aurelia, me voy a Florencia, interrumpió a su amiga. Papá me consiguió un trabajo en los Uffizi. Restaurar frescos es algo que me enseñó de niña. ¿Y la galería? Claudia se encargará. Lleva mucho tiempo preparada para hacerse cargo. Estás huyendo. Lavinia sonó amarga en su voz. No. Aurelia se levantó, caminando hacia la ventana. Estoy empezando de nuevo, como un fresco bajo capas de pintura vieja, como un lienzo en blanco esperando el primer toque del pincel. Fuera de la ventana, la lluvia seguía cayendo. La ciudad se ahogaba en el crepúsculo, pero las farolas seguían encendidas. El tiempo entre el día y la noche, entre el pasado y el futuro, entre el dolor y la esperanza. La capilla de San Antonio se ahogaba en la luz de la mañana. Aurelia estaba sentada en un banco de madera, observando cómo su padre terminaba de restaurar un fresco. Sus movimientos eran precisos, calibrados por años de práctica. El pincel tocaba la superficie con ligereza, casi sin peso, como si temiera perturbar las almas congeladas en los colores. Mañana firmo los papeles, rompe el silencio Aurelia. Claudia se hará cargo de la galería durante un año. Si le va bien, le venderé una parte. Enzo asintió sin apartar los ojos de su obra. En el andamio parecía formar parte de la vieja iglesia, igual de antigua, sabia, impregnada de los misterios del pasado. Signora Manzoni, el joven sacerdote apareció en la puerta de la capilla. Siento molestarla, pero la esperan. En la puerta estaba Giulia Manzoni, impecable como siempre, collar de perlas, traje riguroso, peinado perfecto. Solo sus ojos delataban noches de insomnio. Tenemos que hablar, entró. En privado. Enzo bajó del andamio, apretó en silencio el hombro de su hija y salió. Las dos mujeres se quedaron solas bajo la mirada de los santos. Yo estaba en contra de este matrimonio. Julia se sentó junto a Aurelia. Hace 15 años, pensaba que eras demasiado diferente, fuera de nuestro alcance, demasiado involucrada en tu arte. ¿Por qué estás aquí? Paolo está cometiendo un error. Julia sacó un pañuelo, se secó los ojos. Esta mujer, esta niña, esta no es nuestra familia, no son nuestras tradiciones. Va a tener un hijo suyo. Exactamente. Julia apretó los labios. Ella sabía lo que estaba haciendo. Lo atrajo, lo embarazó. Basta. Aurelia se puso de pie.
Vienes a decirme que no fui lo suficientemente buena para tu hijo y ahora me pides que lo salve de una mujer que puede darle lo que yo no pude. Eras la esposa perfecta. Julia también se levantó. Digna, devota, educada. Comprendías la importancia de la familia, de la tradición. Lo amaba, interrumpió Aurelia a su suegra. No a sus tradiciones, no a su posición en la sociedad, a él. ¿Y sabes qué? Eso no fue suficiente. En el fresco, la Virgen los miraba con triste comprensión. Siglos de sufrimiento humano reflejados en sus ojos. La Iglesia no aprobará el divorcio. Julia cambió de táctica. El escándalo afectará a toda la familia. Piensa en la reputación de la galería. Me voy. Aurelia se volvió hacia su suegra. A Florencia. Dejo la galería a Claudia. No tienes que preocuparte por la reputación. ¿Te escapas? No, negó con la cabeza. Elegir, a mí misma, mi vida, mi futuro. ¿Qué pasa con Paolo? ¿Qué pasa con Paolo? Aurelia sonrió con amargura. Él también hizo su elección. Hace 2 años en Roma. O quizá antes, cuando se dio cuenta de que yo nunca podría darle un heredero. Julia juntó las manos. Si hubieras aceptado la adopción. Eso es, se rió Aurelia. ¿Ahora es culpa mía por negarme a tomar el hijo de otro, que quería preservar la pureza de tu precioso linaje? No lo entiendes. No, eres tú quien no lo entiende. Aurelia se acercó al fresco. ¿Ves esa Madonna? Mi padre lleva un mes restaurándola, quitando capa tras capa, hollín, retoques fallidos, las marcas del tiempo, ¿y sabes lo que encuentra? La pintura original siempre es diferente. Nunca es lo que esperas. ¿Qué tiene eso que ver con los murales? Con el hecho de que a veces hay que quitar toda la superficialidad para ver la verdad. Pasé 15 años tratando de ser la perfecta esposa Manzoni. Olvidé quién soy en realidad. Enzo regresó a la capilla. En silencio, subió al andamio y cogió su pincel. Los sonidos de su trabajo resonaban bajo las bóvedas. ¿Así que no cambiarás de opinión? Julia se dirigió a la salida. ¿No volverás? No. Aurelia miró a su padre limpiar la cara de la Virgen. Adiós, señora Manzoni. Al anochecer llamaron a la puerta de la galería. En el umbral estaba Paolo, demacrado, sin afeitar, con los ojos enrojecidos. ¿Puedo pasar? Aurelia le hizo pasar. Se quedaron en la penumbra entre los cuadros, extraños, distantes, unidos solo por un pasado común. ¿Ha venido mamá? Paolo se pasó la mano por la cara. Me contó lo de tu conversación. ¿Y has venido a salvar el honor de la familia? He venido a despedirme. Se sentó de nuevo en su silla. Me enteré de que te ibas. Sí. Aurelia permaneció de pie. A Florencia. Restauraré frescos en los Uffizi. Como tu padre. Paolo sonrió débilmente. ¿Recuerdas cómo nos enseñó a distinguir las técnicas de los antiguos maestros? El primer año que nos conocimos. Lo recuerdo. Se volvió hacia la ventana. Lo recuerdo todo, Paolo. Cada día de nuestras vidas. Te quería de verdad, le temblaba la voz. 15 años sí. ¿Y después? Y entonces conocí a Elena. Cerró los ojos. La vi pintando en el parque, tan parecido a ti cuando eras joven, y algo se rompió por dentro. Todos esos años de sueños reprimidos de tener un hijo. Basta. Aurelia se dio la vuelta bruscamente. No necesito explicaciones, no necesito excusas, solo vete. Estela está embarazada de 5 meses. Se levantó. Los médicos dicen que va a ser un niño. Un heredero de la familia Manzoni, asintió. Tu madre debería estar contenta. Aurelia, vete, abrió la puerta. Vete. Cuando se marchó, Aurelia permaneció largo rato junto a la ventana. Al atardecer, la ciudad bullía. Tintineaban las campanas, reían los turistas, ladraban los perros. La vida seguía, pasara lo que pasara. Sobre la mesa había papeles, el contrato con Claudia, el billete a Florencia, la carta de los Uffizi, una nueva vida a la vuelta de la esquina,
Un lienzo en blanco, listo para los primeros colores. La casa se vació en un día. Cajas de pertenencias se fueron a Florencia, muebles vendidos o regalados, paredes vacías con rectángulos claros donde antes colgaban cuadros. Aurelia se sentó en el alféizar de la ventana del dormitorio vacío, contemplando la puesta de sol sobre los tejados de Castelverde. Durante 15 años, ella y Paolo habían coleccionado esta casa pieza a pieza. Cada pieza tenía una historia que contar. La cómoda antigua que habían comprado en un mercadillo de París, el espejo veneciano que le habían regalado en su 5º aniversario de boda, la colección de grabados antiguos que habían empezado a coleccionar en su luna de miel. Ahora solo quedaba polvo en el suelo y sombras de recuerdos en las paredes. El teléfono vibró. Un mensaje de Claudia. Problemas con la organización de la exposición. Patrocinadores que exigían una reunión personal con la galerista. Aurelia no contesta. Otro mensaje de Lavinia. ¿Estás en casa? Te recogeré esta noche. La puerta principal crujió al abrirse, un sonido antiguo, familiar hasta el dolor. Lavinia entró sin llamar, se detuvo en el umbral del dormitorio. Jesús, exhaló, ¿qué has hecho? Liberarme, saltó Aurelia del alféizar. De cosas, del pasado, de ti misma, de la yo que he intentado ser todos estos años. Lavinia cruzó la habitación vacía con el ruido de sus tacones sobre el parqué. ¿Sabes lo que dicen en la ciudad? Que has perdido la cabeza, que vendes la galería, que regalas cosas, que te vas a Florencia. Que hablen, se encogió de hombros Aurelia. No tengo nada más que perder. ¿Y la exposición? Claudia tiene pánico. Los patrocinadores amenazan con incumplir los contratos. He firmado todo el papeleo. La galería está ahora bajo la dirección de Claudia. Estará bien. ¿Y si no lo hace? Entonces será su fracaso, no el mío. Aurelia se dirigió a la ventana. Ya no quiero ser responsable de la vida de otras personas. Calle abajo, una joven pareja se besaba bajo una farola. Parecían tan felices, tan seguros de su futuro, como ella lo había estado 15 años atrás. ¿Has oído las noticias? Lavinia se sentó en el alféizar junto a su amiga. Paolo ha solicitado el puesto de arquitecto jefe de la ciudad. ¿Y? Si lo aprueban, trabajará conmigo en la renovación del museo. Aurelia guardó silencio. Lavinia continuó. Stella ya está eligiendo una casa en el centro. Dicen que quiere la mansión de la plaza, junto a la catedral. ¿Por qué me cuentas esto? Porque debes saberlo. Deberías saber de qué estás huyendo. No huyo, se levantó Aurelia. Elijo la libertad. En ese momento sonó el timbre de la puerta. En el umbral había un mensajero con un ramo de lirios blancos. «¿Señora Manzoni?» La primera. Aurelia cogió las flores. Adjunta al ramo había una nota. «Perdón por todo. Paolo». Los lirios volaron a la papelera. Lavinia sacudió la cabeza. «Todavía te quiere». «No». Aurelia se volvió hacia la ventana. Ama la idea que tiene de mí, la imagen de la esposa perfecta que creó en su imaginación, la mujer que nunca he sido. Caía la tarde en la ciudad. Las ventanas de las casas vecinas estaban iluminadas, en la plaza sonaba música, alguien celebraba una boda en un antiguo palacio. «Padre está enfermo», dijo Aurelia de repente. «Los médicos dicen que del corazón». Lavinia se giró bruscamente. «¿Qué? ¿Por qué te has callado?» «Porque él lo pidió. No quería que afectara a mi decisión de irme». «¿Y aún así te vas?» «Él mismo insiste». Aurelia pasó la mano por la pared en blanco. «Dice que aquí me asfixiaré, que Florencia me dará una nueva vida». «¿Y él?» «Vendrá a visitarme, cuando su salud se lo permita». Se quedaron en silencio. Fuera de la ventana empezó a llover, fina, otoñal, interminable. ¿Te acuerdas de aquel día? Lavinia rompió el silencio. Cuando llegó por primera vez al museo, joven, entusiasta, con una carpeta de tus trabajos bajo el sobaco.
Lo recuerdo, sonrió Aurelia. Eras tan severa, tan inaccesible. Criticabas cada uno de mis dibujos. Y luego bebíamos vino en la plaza y discutíamos sobre los impresionistas hasta el amanecer. Entonces éramos diferentes, suspiró Aurelia. Libres, sin miedo. Ahora sigues siendo intrépida. Lavinia abrazó a su amiga. Es que lo había olvidado. El timbre volvió a sonar. Esta vez era Claudia, emocionada, con una carpeta llena de papeles. Signora Manzoni, siento la tardanza, pero hay algo. ¿Qué ha pasado? Valentini está retirando sus obras de la exposición. Dice que no puede garantizar sin su participación personal. Claudia, Aurelia la interrumpió. Ahora es tu galería, tus problemas, tus decisiones. Pero nada de peros. Yo creo en ti. Saldrás de esta. Claudia miró confusa la habitación vacía, la papelera de lirios a Lavinia. ¿De verdad te vas? Mañana por la mañana. Aurelia se acercó a la ventana por última vez. El primer tren a Florencia. Cuando Claudia se fue, Lavinia preguntó, ¿estás segura? No es demasiado tarde para cancelarlo. Es demasiado tarde. Aurelia negó con la cabeza. Era demasiado tarde hace 2 años, cuando Paolo conoció a Estela, o hace 15 años, cuando descubrimos que no podía tener hijos, o quizá incluso antes, cuando decidí convertirme en alguien que no soy. La noche cubría la ciudad con un manto negro. Pasos, crujidos, suspiros resonaban en la casa vacía. Los fantasmas del pasado vagaban por las habitaciones, susurrando historias de felicidad y amor, de traición y pérdida. Los Uffizi acogieron a Aurelia con el frescor de los pasillos antiguos y el olor del tiempo. El taller de restauración estaba situado en el ala más alejada del museo, lejos de las rutas turísticas y de los grupos de turistas. Aquí, entre el olor de pinturas y disolventes, pasaba ahora la mayor parte de su tiempo. Habían pasado 3 meses desde que abandonó Castelverde, 3 meses de una nueva vida llena de trabajo, soledad y silencio. Señora Castellano, la joven ayudante se detuvo en la puerta del taller. Han llamado del hospital de San Marcos. Su padre. Aurelia dejó a un lado el pincel. Hacía 15 días que Enzo había sido trasladado a Florencia, cuando quedó claro que los médicos locales ya no podían ayudarle. El servicio de cardiología del Hospital de San Marcos estaba considerado el mejor de la Toscana. La sala olía a medicina y a vejez. Enzo parecía pequeño y frágil en la enorme cama del hospital. ¿Qué tal el fresco? Su voz era débil, pero sus ojos parecían claros. Poco a poco, Aurelia se sentó a su lado, capa a capa. Como la vida, sonrió débilmente. ¿Ves algo bajo la pintura? Un patrón diferente, le cogió la mano. Para nada lo que se esperaba. Eso es bueno. Enzo cerró los ojos. Entonces hay algo que descubrir. Llegaban noticias de Castelverde. Claudia había conseguido la exposición a pesar de la negativa de Valentini. Lavinia escribió sobre el compromiso de Paolo y Stella, sobre cómo el pueblo hablaba de la próxima boda, sobre cómo Giulia Manzoni había aceptado por fin lo inevitable y ahora ayudaba a elegir una cuna para su futuro nieto. Por las tardes, Aurelia paseaba por las calles de Florencia. La ciudad respiraba historia, arte, belleza. Aquí cada piedra recordaba a grandes maestros, cada iglesia guardaba obras maestras, cada plaza contaba historias de amor y traición, de gloria y olvido. En un pequeño piso de la Vía dei Neri fue creando poco a poco un nuevo hogar, sin muebles antiguos ni cuadros caros, sin huellas de una vida pasada, paredes blancas y sencillas, un mínimo de cosas, mucha luz. Tienes que dejarle marchar, le había dicho una vez su padre durante una de sus largas conversaciones en el hospital. A Paolo no, a tu antiguo yo. Aquella tarde sacó los viejos álbumes que había traído de Castelverde. Fotografías, cartas, entradas de museos, flores secas,
15 años de vida reunidos en papel. La última del álbum era una foto tomada el día de su boda. Estaban en la escalinata de la catedral, jóvenes, felices, seguros de la eternidad de su amor. Ella con el vestido de su madre, él con un estricto traje. Detrás de ellos, toda una vida llena de esperanzas y promesas. Aurelia miró la fotografía durante largo rato y luego cerró el álbum con decisión. El pasado debe seguir siendo el pasado. En el taller de restauración, el trabajo avanzaba lentamente. El fresco, traído de una pequeña iglesia de las montañas, se resistía a revelar sus secretos. Fragmentos de la pintura original, otros rostros, otros destinos, otras historias, asomaban bajo capas de escritos tardíos. «Tienes un tacto increíblemente preciso con el material», le dijo una vez un restaurador experimentado. «Es como si hablaras con la pintura». Mi padre me enseñó. Aurelia nunca apartaba los ojos de su trabajo. Solía decir que cada fresco es una oración congelada. Solo tienes que escucharla. Por la tarde llegó una carta de Castelverde. Lavinia escribía sobre las noticias de la ciudad, sobre cómo había cambiado la galería bajo la dirección de Claudia, sobre la próxima boda de Paolo y Stella. «Quieren invitarte», leyó Aurelia. «Stella insiste, dice que será lo correcto». La carta voló hasta la cesta, sin leer. En el hospital, Enzo empeoraba. Los médicos hablaban de operación, pero las posibilidades eran escasas. «No tengas miedo», le dijo a su hija. «He vivido una buena vida. Lo he hecho lo mejor que he podido». «Papá, ¿sabes de qué me he dado cuenta?». Miró por la ventana por donde se ponía el sol florentino. Restaurar no es solo devolver a algo su aspecto original. A veces se trata de crear algo nuevo a partir de lo viejo. Transformar, no solo restaurar. En el taller, el fresco fue revelando sus secretos. Bajo la capa del siglo XV asomaba una pintura anterior, otra composición, otros colores, otra historia. «¿Ves este fragmento?». Aurelia mostró a los jóvenes restauradores. Aquí el artista cambió la idea original. No ha restaurado lo antiguo, sino que ha creado algo nuevo. Por la noche, Claudia llamó, por primera vez en 3 meses. «Señora Aurelia, la galería está prosperando, pero creo que deberías saber. Paolo viene a menudo, de pie delante de su paisaje favorito, el de la mañana brumosa en las montañas». «Ya no es mi paisaje, Claudia», cortó la conversación Aurelia. Por las noches soñaba con la vieja casa de Castelverde, habitaciones vacías, polvo en las ventanas, sombras en las paredes, y Paolo, tan joven como el día en que se conocieron, dibujando algo en su cuaderno. Se despertó llorando. Por primera vez en 3 meses se permitió llorar no solo la pérdida de un amor, sino la pérdida de sí misma. Por la mañana recibió un mensaje de Stella. «Vamos a tener un niño. Los médicos dicen que todo va bien. Pensé que debías saberlo». Aurelia se quedó mirando la pantalla del teléfono durante un largo instante y luego escribió un escueto «Gracias, sé feliz». En el hospital, su padre pidió que le trajeran sus viejos instrumentos. «Quiero enseñarte algo». Sus dedos, todavía fuertes, recorrieron los pinceles. «¿Ves este? Tiene más de 50 años. Con él restauré tu Virgen favorita en la capilla de San Antonio». «Lo recuerdo». Aurelia se sentó a mi lado. «Dijiste entonces, a veces hay que despojarse de todo lo superfluo para ver lo principal». «Como en la vida», sonrió. «¿Has encontrado lo principal?». «Aprender», cogió el pincel. «Día a día».